Buen día. En esta presentación vamos a hacer el desarrollo del parcial del segundo corte de la materia máquinas térmicas. Mi nombre es Brandon Medina. Vamos a trabajar ciclo Rankine combinado, es decir, ciclo Rankine ideal regenerativo y un ciclo Rankine. Pues bien, el parcial que dice considere una central eléctrica de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal regenerativo con recalentamiento, con dos calentadores abiertos de agua y alimentación, además de un recalentador. El vapor entra a la turbina a N4 megapascales y a R grados Celsius y se considera una presión de N1 kilopascales. Estos datos más adelante los veremos y que fueron asignados por código. Entonces una parte de vapor se extrae de la turbina a N3 megapascales para el primer calentador, mientras que el resto se recalienta a la misma presión hasta R grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace una primera extracción y dice que el vapor extraído se condensa por completo en el calentador y se bombea hasta N4 para mezclarse con el agua de alimentación a la misma presión. Quiere decir que aquí trabaja el primer calentador abierto de agua de alimentación y el segundo trabajará a una presión de N2 megapascales. Estas son las incógnitas, dice determine las fracciones de vapor extraído de la turbina, así como la eficiencia térmica del ciclo. Entonces vemos nuestro esquema, este es nuestro esquema definido pues con las variables, es como un esquema generalizado en donde está a esta presión y a esta temperatura va a estar, a esta presión y a esta temperatura va a entrar el vapor para trabajar en la turbina de alta y a esta presión N3 y a esta temperatura va a entrar el vapor para trabajar en la turbina de baja. Se hace una segunda extracción, en este lado se hizo la primera y por este lado saldrá el restante del flujo másico de nuestro sistema termodinámico para condensarse a una presión N1. Entonces acá vemos nuestras consideraciones iniciales, que son los datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? Estos son los datos definidos para mi código estudiantil, en donde el N1 son 19 kilopascales, que es la presión de condensación, el N2 es la presión de la segunda extracción, el N3 es la presión de la turbina de baja y el N4 es la presión de la turbina de alta. Recordemos que a N3 también se hace una primera extracción de vapor. El R grados Celsius para este caso serían 800, que es la temperatura a la que va a entrar el vapor a las turbinas. Otras consideraciones que tenemos, bueno, aquí tenemos el esquema ya con nuestros datos propios, donde vemos la temperatura, la presión a la que entra el vapor a la turbina de alta, a la presión y la temperatura a la que entra el vapor a la turbina de baja, la presión a la que se hace la segunda extracción y la presión a la que se condensa el restante del sistema termodinámico. ¿Por qué? Porque acá se considera que va pasando todo el sistema termodinámico como un kilogramo, porque un kilogramo para manejarlo como un sistema unitario. De aquí se hace una primera extracción que va a ser Y, y lo que va a seguir va a ser 1 menos Y, lo que va a seguir en este sistema termodinámico. Entra la turbina de baja presión y se hace una segunda extracción, sería Z. ¿Cuál sería el restante que va a seguir en esa turbina? Pues el restante va a ser 1 menos Y menos Z. Este sería el equivalente al flujo másico del sistema termodinámico. Pues bien, acá tenemos un bosquejo del diagrama TS, en donde aún falta por definir muchas cosas. Pues sabemos cuál es la temperatura y las presiones en las que va a trabajar nuestro sistema termodinámico. Entonces acá no sabemos si el estado 8 está realmente en vapor sobrecalentado, no sabemos si el estado 10 está realmente en vapor sobrecalentado, entonces
Ahorita procedemos a definir esos estados. ¿De qué podemos partir? Podemos partir de que el estado 1, estado 3 y 5 son líquidos saturados y el estado 2, 4 y 6 son líquidos comprimidos. Entonces estas también son consideraciones iniciales en donde definimos pues que como habíamos dicho, el estado 1, 3 y 5 son líquidos saturados, el estado 2, 4 y 6 líquidos comprimidos, el estado 7 es en donde se hace pues la entrada a la turbina, entonces se entra a esta presión y a esta temperatura. El estado 8 es la presión a la que se hace la primera extracción. De la misma manera es la misma presión a la que el vapor entra a la turbina de baja, a la misma temperatura anterior. Entonces, de esta manera podemos definir dos cosas. Entre el estado 1 y el estado 2 trabajan bombas. Trabaja una bomba. Entre el estado 3 y el estado 4 trabaja la segunda bomba. Entre el estado 5 y el estado 6 trabaja la tercera bomba. Y entre el estado 9, 10 y 11 pues trabaja la turbina, y esos son trabajos isoentrópicos. Pues bien, procedemos entonces a definir nuestro estado 1. El estado 1 conocemos la fase y la presión. Entonces vamos a las tablas de agua saturada para verificar a esa presión cuáles son nuestras variables que definen el estado. Efectivamente no está exactamente la presión de 19 kilopascales, por lo que debemos interpolar. Entonces interpolamos tanto la temperatura como el volumen, la entalpía y la entropía del estado a 15 kilopascales y también de la misma manera de a 20 kilopascales, para poder así hallar a 19 kilopascales cuáles son nuestras variables que definen el estado. Del estado 2 que conocemos la fase, conocemos la presión, que sabemos que entre el estado 1 y 2 trabaja la bomba. La bomba lo que hace es elevarnos presión, no eleva temperatura, no eleva volumen y no eleva entropía. ¿Sí? Trabaja isoentrópicamente. Entonces las variables T, B y S del estado 2 son iguales a las del estado 1, pero la entalpía no. Entonces debemos recurrir a la fórmula del trabajo de la bomba. Entonces, de esta manera, ya sabemos que el trabajo de la bomba es el volumen por la diferencia de presión entre esos dos estados. Reemplazamos y el volumen por la diferencia entre 1450 y 19 nos da 1,45 kJ sobre kilogramo. Este trabajo se lo sumamos a la entalpía 1, con esto hallaríamos la entalpía número 2. De esta manera queda el estado 2 definido. Procedemos a definir el estado 3. El estado 3 conocemos que es la fase, líquido saturado, y la presión, que es la misma del estado 2. Nos vamos a las tablas de agua saturada. Nuevamente nos encontramos con que la presión 3 no está en las tablas de agua saturada exactamente, por lo que tenemos que nuevamente interpolar entre esos datos, entre los datos a 1400 kilopascales y a 1500 kilopascales. Con esto definimos que nuestro estado 3 tiene las siguientes variables. Vamos al estado 4, conocemos la presión y la fase. Nuevamente, entre el estado 3 y 4 trabaja la segunda bomba, que la bomba nos eleva sí la presión, pero no la temperatura, volumen ni la entropía. La bomba trabaja isoentrópicamente, por lo que estos serán los mismos valores del estado anterior. Nuevamente recurrimos a la fórmula del trabajo de la bomba para poder definir cuál es la entalpía número 4. Entonces sería el volumen 3 o 4, que es el mismo, por la diferencia de presión entre 4 y 3. De esta manera el trabajo de la bomba es este trabajo se lo vamos a sumar a la entalpía 3, con lo que quedaría definido nuestro estado 4 definitivamente. Así podríamos completar nuestro diagrama TS hasta el momento.
en donde el estado 1, 3 y 5 tienen una entropía igual al SF que se haya definido a esas distintas presiones. Es decir, el SF5, el SF del estado 5 de a una presión de 5900 kilopascales. ¿Listo? Y la temperatura de saturación va a ser la misma temperatura del estado 5. ¿Por qué es? Porque la fase es líquido saturado. Seguimos definiendo nuestros estados. El estado 5 que le conocemos la fase, conocemos la presión, que es líquido saturado. Entonces nos vamos a las tablas de agua saturada. Nuevamente no tenemos la presión definida exactamente acá en las tablas, entonces procedemos a interpolar. De esa interpolación hallamos nuestras variables que definen nuestro estado. Con esto podemos proceder a definir el estado 6. El estado 6 que conocemos, que es líquido comprimido, y la presión pues se eleva porque entre el estado 5 y el estado 6 trabaja una bomba que nos eleva presión nuevamente, pero no nos eleva temperatura, no nos eleva volumen, y trabaja isoentrópicamente. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura, el volumen y la entropía del estado 6 son iguales a las del estado 5. Nuevamente recurrimos a la fórmula del trabajo de la bomba para definir cuál es nuestra entalpía 6. Entonces va a ser el volumen 5 o 6, que es el mismo, por la diferencia de presión. Reemplazando los datos serían 0,0013 15 por la diferencia de presión, que son 15.000 kilopascales menos 5.900 kilopascales, lo que nos da el siguiente valor. Este valor del trabajo de la bomba se lo debemos sumar a la entalpía del estado 5 para definir nuestro estado 6, por lo que quedaría completo las variables de nuestro estado 6. Podemos proceder a definir el estado 7, de donde conocemos por el momento la presión y la temperatura. Si recurrimos a las tablas de agua saturada, vemos que a 15.000 kilopascales la temperatura de saturación es 342,16 grados Celsius. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la fase de nuestro estado 7 es vapor sobrecalentado porque la temperatura está por encima de la temperatura de saturación. Entonces procedemos a buscar en las tablas de vapor sobrecalentado a 800 grados Celsius cuáles son las variables que definen nuestro estado. No tenemos que interpolar en este caso porque está la presión exacta, la temperatura exacta. Entonces el volumen será la entalpía y la entropía son los que nos dicen la tabla. De esta manera el estado 7 queda definido totalmente. Procedemos a definir el estado 8, de donde conocemos la presión y conocemos la entropía, porque entre el estado 7 y el estado 8 que trabaja la turbina de alta. Entonces la turbina ya sabemos que trabaja isoentrópicamente. Entonces vamos a verificar cuál es la fase del estado 8. Pues hacemos una pequeña interpolación entre las presiones que conocemos para definir cuál es el SG a 5.900 kilopascales. Vemos que el SG a 5.900 kilopascales es 5,89. Es muy por debajo, está muy por debajo del S8. Es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que la fase es vapor sobrecalentado, porque el S8 se salió del domo y se salió del domo por la derecha. Entonces vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y de esta manera, ¿qué dato de entrada tenemos? Tenemos la entropía, pero la presión no se encuentra exactamente, no hay tablas de vapor a 5.900 kilopascales, hay a 5 megapascales y a 6 megapascales. Entonces tenemos que hacer tres interpolaciones. La primera, entre los datos que conocemos, entre los datos a 5 megapascales, con dato de entrada la entropía. ¿Listo? La segunda interpolación, que es de la misma manera, pero con la tabla de vapor sobrecalentado a 6 megapascales. Nuevamente el dato de entrada es la entropía. ¿Sí? Entonces acá
se señala muy bien en estas tablas que se está interpolando. Entonces, entre estas dos va a estar el S8 y la temperatura es 600, el volumen es este, la entalpía es esta. Por debajo que está 700, el volumen este y la entalpía esta. De esta manera hacemos una tercera interpolación con los datos que conocemos. Entonces, estos son los datos que se conocen a 5 megapascales. Estos son los datos que se conocen a 6 megapascales. Entonces nosotros necesitamos hallar esos mismos datos pero a 5900 kilopascales. Entonces interpolamos entre esos resultados que nos dieron. De esta manera, las variables que van a definir el estado 8 son las siguientes. Con esto tendríamos nuestro estado 8 totalmente definido. Pasamos a definir nuestro estado 9. ¿Qué conocemos del estado 9? La presión y la temperatura, pero no sabemos cuál es la fase exactamente. Entonces, pues vamos a verificar si efectivamente se encuentra en vapor sobrecalentado. Pues vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y vemos que a 5 megapascales y a 6 megapascales las temperaturas de saturación que están entre paréntesis están por debajo de 800 grados Celsius. Lo que quiere decir que este estado es vapor sobrecalentado nuevamente. Hacemos una interpolación. No tenemos que hacer 3 como en el estado 8 porque en este tenemos el dato de entrada exacto. El dato de entrada es 800 grados Celsius. Entonces, estos son los datos que se obtuvieron en la tabla de la presión de 5 megapascales y los de acá abajo son a 6 megapascales. De esta manera tendríamos definido nuestro estado 9 con las siguientes variables. Ese es el producto de la interpolación. Pasamos a definir nuestro estado 10. El estado 10 conocemos la presión. ¿Qué más conocemos? Conocemos la entropía, porque entre el estado 9, 10 y el 11, que va a estar por este lado, trabaja la turbina. La turbina trabaja isentrópicamente. De esta manera podemos pasar a ver cuál es la fase del estado 10. Nuevamente hacemos una pequeña interpolación entre las presiones que aparecen en la tabla de vapor, en la tabla de agua saturada, para poder verificar el SG. Encontramos que el SG a 1450 kilopascales es de 6,45 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Que el SG es menor al S10, por lo que el S10 se encuentra por fuera del domo hacia la derecha. Esto nos dice que es un vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado para definir ese estado. Con dato de entrada, la entropía. Nuevamente tenemos que hacer 3 interpolaciones. La primera a 1.4 megapascales, la segunda a 6.4 megapascales y una tercera que va a ser la interpolación de entre los datos que se obtuvieron en las dos interpolaciones anteriores. Entonces el dato de entrada va a ser la entropía, que es 7,66, y vamos a obtener los datos de temperatura, volumen y entalpía. Nuevamente en la tabla de vapor sobrecalentado a 1,6 megapascales, estos fueron los datos que se obtuvieron con esta entropía. Pero entonces sabemos que esto fue obtenido a través de una presión de 1.4 megapascales, esta a 1.6 megapascales. Nosotros necesitamos a 1.45 megapascales. Entonces este va a ser nuestro dato de entrada. La interpolación conocida y la interpolación conocida a 1.6. Entonces de esta manera hallamos a 1.45 megapascales, o lo que es igual a 1450 kilopascales. Hallaríamos nuestras variables para definir el estado 10. Procedemos a establecer el estado 11, de donde conocemos la presión y la entropía. Esta temperatura aún no la conocemos, no sabemos, porque no sabemos cuál es la fase. Vamos a definir la fase, se me fue ahí. Vamos a ver la fase. Entonces hacemos otra interpolación para verificar el SG a 19 kilopascales y vemos que el SG es 7,92.
y el S11 es 7,66. ¿Qué nos está diciendo? Que el SG es mayor al S11, por lo que el S11, la entropía del estado 11, está por dentro del domo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la fase es vapor húmedo. Pues entonces podemos definir las variables faltantes de dos maneras, ya sea por interpolación o por calidad. Vamos a definirlo por interpolación primero y después comparamos con calidad. Entonces, tenemos que hacer nuevamente tres interpolaciones. ¿Por qué? Porque la presión no es exacta. Entonces, primero definimos a 15 kilopascales cuál es el SF, la interpolación entre el SF y el SG, porque nuestro dato de entrada es el S11, la entropía del estado 11. La segunda interpolación va a ser a 20 kilopascales, vamos a definir entre el SF y el SG, porque nuestro dato de entrada nuevamente es el S11. Entonces de esa misma manera se adquieren los datos de la interpolación y se hace una tercera interpolación para encontrar esos volúmenes y esa entalpía a 19 kilopascales, que es nuestra presión, es la presión del estado 11. ¿Ok? Entonces de esa manera terminaríamos de definir nuestro estado 11 con las variables que aquí aparecen. Recordemos que yo había dicho que se podía calcular ya sea por interpolación esas dos variables o por la fórmula de calidad. Entonces el estado 11 estaba definido de esta manera: de donde nosotros hallamos por interpolación los siguientes datos, vamos a comparar entonces por calidad cuáles datos encontramos. ¿Cuál es la fórmula de calidad? La siguiente la vamos a usar, simplemente vamos a reemplazar entonces el S11, que es el que conocemos, y el SF nosotros lo sacamos de una interpolación que se hizo en tablas de agua saturada a la presión de 19 kilopascales. De la misma manera el SFG. Hallamos que la calidad de vapor en ese punto es de 0,9634. Entonces ya podemos reemplazar en la siguiente fórmula para hallar el volumen, entonces que es la calidad por la diferencia, que sería por el BFG, pero como el BFG no aparece exactamente en las tablas, pues será el BG a 19 kilopascales menos el BF a 19 kilopascales más ese mismo BF. Hallamos el volumen, entonces vemos que es muy cercano al que se halló por interpolación. Entonces para la entalpía, pues la fórmula es igual o similar. Entonces es la calidad por el HFG más el HF. Entonces este HFG es a 19 kilopascales y el HF también es a 19 kilopascales, de donde se reemplaza lo siguiente y obtenemos una entalpía de 2520,391 kilojoules sobre kilogramo. Si se puede observar, es muy similar a lo que se obtuvo por interpolación. Son decimales y centésimas las que varían. Con todos estos datos podemos aquí dibujar nuestro diagrama completo TS. Entonces vemos las temperaturas de saturación. Esta es la temperatura crítica a esta presión. Es la temperatura crítica, lo que está por encima, y pues ya son estados críticos o supercríticos. ¿Listo? Entonces esta es la temperatura de saturación a 15 kilopascales, esta es la temperatura de saturación del agua a 5900 kilopascales, esta es la temperatura de saturación del agua a 1450 kilopascales y esta es la temperatura de saturación del agua a 19 kilopascales. Vemos que, como lo había dicho en el anterior diagrama TS, lo que nos define el estado 1 y 2, la entropía, pues es el SF1. Lo que nos define la entropía del estado 3 y 4 es el SF3. Y lo que nos define la entropía del estado 5 y 6 es el SF5, donde pues aquí vemos que
del estado 1 al estado 2 pues trabaja la bomba, es isoentrópico. Del estado 3 al estado 4 trabaja la bomba, es isoentrópico. Y del estado 5 al 6 trabaja la bomba, es isoentrópico. Del estado 7 al estado 8 trabaja la turbina, ¿sí? Como lo habíamos definido, es isoentrópico. Esta es la entropía de ese estado, del estado 7 y estado 8. La entropía del estado 9 y del estado 10 es igual a esto, a 7,66. Y vemos que del estado 9, 10 y 11, entre ellos trabaja la turbina. Pero entonces, la turbina ya sabemos que trabaja isentrópicamente, por eso esos tres estados tenían la misma entropía. Acá pues ya está definido totalmente, entonces el estado 7, 8, 9 y 10 son vapor sobrecalentado, ya que se encuentra fuera del domo. Y el estado 11 es mezcla o vapor húmedo, porque se encuentra por dentro. ¿Esto a qué? ¿Esto a qué se debe? A las comparaciones que nosotros veníamos haciendo de el S del estado con el SG a esa presión. Es decir, a 19 kilopascales el SG es 7,92, es decir, el SG es mayor al S11, por lo que está por dentro del domo. Otro ejemplo, el SG a 1450 kilopascales es 6,45 y el S del estado 10, la entropía del estado 10 es 7,66. Esto nos quiere decir que el SG es menor al S10, por lo que se salió del domo hacia la derecha, es vapor sobrecalentado. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen de las entalpías de cada uno de los estados. Entonces, para que los tengamos en cuenta para hacer los respectivos cálculos que se van a hacer a continuación. Entonces ahí tenemos los 11 estados con sus respectivas entalpías. Tenemos que hacer unos balances de energía. ¿Por qué? Porque necesitamos definir cuáles son las extracciones de vapor. Estos se hacen con la segunda ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye. Vamos aquí a ignorar energías potenciales y cinéticas. Entonces vamos a ver que la energía que entra es igual a la energía que sale. Entonces esta es la imagen del primer calentador y esta es la imagen del segundo calentador de los esquemas que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué análisis se hace? ¿Qué es lo que sale y qué es lo que entra a ese calentador? Entonces, vemos que aquí sale un flujo másico completo porque le está entrando 1 menos y y le entra también y. 1 menos y más y, es decir, sale completo, sale 1. Entonces, vamos a multiplicar, como dice aquí esta fórmula, el flujo másico por la entalpía correspondiente al estado. El flujo másico en este caso es 1 por la entalpía 5, es igual a lo que entra, que sería, entra el estado 8, la entalpía 8, por el flujo másico que es y, más el flujo másico que es 1 menos y por la entalpía 4. Simplemente despejamos y, haciendo, pues aquí se hace un factor, aquí se hace nuevamente un factor común, se despeja y, de lo que nos quedaría esta fórmula. Vamos a analizar en el segundo calentador. Entonces, del calentador 2, ¿qué vemos? Que sale 1 menos y. ¿Qué entra? Lo que viene del estado 2, que es antes de la bomba está el condensador, por lo que podemos decir que entra 1 menos y menos z. Y la otra entrada es z, que es la segunda extracción que se hizo. Entonces, lo que sale es igual a lo que entra, la sumatoria de lo que entra. Entonces, lo que sale es H3 por el flujo másico que es 1 menos y. Igual a lo que entra, entonces es esta fracción de vapor que es Z por el H10 más el flujo másico que es 1 menos y menos Z por la entalpía de ese estado que es el estado 2. De esa manera queda definida la ecuación
Y ya solo entraríamos a despejar cuál es z, qué es z. Entonces simplemente pues multiplicamos en este lado que el H2 por cada uno de estos factores. De aquí despejamos, hacemos un factor común y nuevamente hacemos otro factor común aquí para definir esto. Despejamos z, lo que nos deja esta siguiente ecuación. Ya podemos entonces hallar cuáles son nuestras extracciones de vapor. Qué pena, y tomo un poquito de agua. Entonces, simplemente con las entalpías que habíamos resumido en la diapositiva anterior, pues reemplazamos y con esto hallaríamos la fracción de vapor número 1 y de la misma manera, como ya conocemos Y, podemos reemplazarla en Z. Ya conocemos las demás entalpías y solo es operar con lo que hallaríamos nuestro Z. Entonces ya tenemos respuesta a una de las incógnitas de nuestro problema, que son estas las extracciones de vapor. Decía, ¿cuáles son las extracciones de vapor? Pues es Y y Z. Recordemos que habíamos calculado los trabajos de la bomba, de cada una de las bombas, en donde teníamos estos valores. Pero ¿qué sucede? Si analizamos nuestro diagrama, por esta parte de la que trabaja la bomba 1, del estado 1 al estado 2 trabaja la bomba 1, pero por esta parte no va todo el sistema termodinámico, no va todo el flujo másico. ¿Quién va? Va 1 menos Y menos Z, porque aquí en este verde se extrajo Z, y aquí en este morado se extrajo Y, es decir que en el azul va 1 menos Y menos Z. Entonces tenemos que hacer ese mismo análisis tanto con el calor de entrada como con el calor de salida. ¿Qué es el calor suministrado? El calor suministrado es el H7 menos el HS, menos el H6. ¿Sí? Aquí vemos que va todo el flujo másico. Por esta parte va todo el flujo másico, que es igual a 1. Lo que decíamos al principio, lo vamos a manejar de sistema unitario, entonces digamos que es 1 kilogramo. Más, hay otro calor de entrada, que es el que se hace aquí. La caldera vuelve a suministrar calor. Entonces lo hallamos H9 menos H8 por el flujo másico que pasa aquí. ¿Qué es el flujo másico que pasa ahí? 1 menos Y, porque por este ladito se nos fue ya una extracción de vapor, que es Y. De la misma manera hacemos el análisis con el calor rechazado. El calor rechazado será H11 menos H1, pero ¿por qué? ¿Producto de qué? Pues del flujo másico que está pasando por este lado, porque por aquí no pasa todo el sistema termodinámico. Como decía, ya se extrajo Y, ya se extrajo Z, por este lado pasará 1 menos Y menos Z. Entonces, ese mismo análisis se hace con las bombas. Entonces la bomba 2 trabaja con 1 menos Y y la bomba 3 trabaja con todo el sistema termodinámico, que es 1. Entonces pues hagamos esos cálculos. Entonces el trabajo de la bomba 1, el trabajo que está haciendo realmente, porque es el producto de este trabajo por el flujo másico, pues va a ser el siguiente. ¿Sí? Ya sabemos que Y, ya sabemos que Z, va a ser este trabajo. El trabajo de la bomba 2, pues va a ser este trabajo que ya habíamos hallado anteriormente, por 1 menos Y, que Y es este. Entonces nos va a dar 1 igual a este. Y el trabajo de la bomba 3 pues queda igual porque es por 1, por un flujo másico completo. Entonces el trabajo de las bombas, o sea, es el trabajo de entrada, entonces es la sumatoria de esos trabajos. Nos da igual a 17,47 kJ sobre kilogramo. Veamos cuáles son los demás trabajos. El trabajo de la bomba, el trabajo de la turbina 1. Hay dos turbinas, ¿verdad? Entonces el trabajo de la bomba 1, de la turbina 1 va a ser el H7 menos el H8. El trabajo de 1 de la turbina 2 va a ser igual. Tenemos que analizarlo. Entonces el trabajo 1 de la turbina 2, que está aquí, de 9 a 10, pues va a ser el H9 menos el H10. ¿Sí? Por el flujo másico que pase por este lado. Y tenemos un segundo trabajo de esa misma turbina, es la turbina 2. No es que sean 3 turbinas, es que acá se generó un trabajo de la turbina de alta y acá se generan 2 trabajos de la turbina de baja.
Entonces el trabajo de la turbina de baja 2 va a ser el H10 menos el H11 por el flujo másico que pase por este sector del sistema termodinámico. Entonces de esta manera pues simplemente procedemos a calcular, y sabiendo que la extracción Y y la extracción Z son estos valores, pues nos dará un igual de 5.18,46 kJ sobre kilogramo para el trabajo 1 de la turbina 2, y para el trabajo 2 de la turbina 2 será 728,26 kJ sobre kilogramo. El trabajo de las turbinas, el total de salida, es la sumatoria de las turbinas. Básicamente es la sumatoria de todas las turbinas. Entonces la turbina 1 más la sumatoria del trabajo de la turbina 2. Esto es igual a 1654,34 kJ sobre kilogramos. ¿Para qué hallamos esto? Para que hallamos el trabajo de las bombas y las turbinas. Porque sabemos que el trabajo neto es el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba, los totales. De esta manera, ya habíamos calculado el trabajo de la bomba, entonces nos quedaría un trabajo neto igual a la resta entre ellos, y, perdón, aquí me equivoqué, aquí es un menos, entonces aquí ya está bien la operación, con lo que nos daría un trabajo neto de 1636,86 kJ sobre kilogramo. Este trabajo neto se podía hallar también con la fórmula de calor suministrado y calor rechazado. ¿Cómo es esa fórmula? Pues el trabajo neto es igual al calor suministrado menos el calor rechazado. Entonces pues podemos hallar el calor suministrado y el calor rechazado. El calor de entrada pues se hace el análisis ya lo teníamos de la diapositiva anterior. Entonces simplemente reemplazar los datos que ya conocemos. Ya conocemos el Y, el Z y ya conocemos las entalpías. Entonces el calor de entrada va a ser el siguiente, multiplicado de esta resta más este producto, con lo que nos daría que el H7 menos el H6 es 2871,25 y este producto es 392,17, lo que nos daría un total de calor suministrado de 3263,43 kJ sobre kilogramo. De la misma manera, ponemos los datos que conocemos para el calor de salida o calor rechazado. Entonces el H11 menos el H1 por el flujo másico. Entonces el calor rechazado es igual a 1626,581 kJ sobre kilogramo. Podemos hallar el trabajo neto de esa misma manera. Entonces calor suministrado menos calor rechazado. Entonces simplemente es reemplazar los datos, con lo que hallamos que el trabajo neto es 1636,86. En el anterior habíamos hallado el trabajo y nos daba el trabajo neto y nos daba lo mismo. Entonces cumple. Y por último hallamos la eficiencia térmica, que está dada por la fórmula 1 menos el calor rechazado sobre el calor suministrado. Nuevamente entonces solo es reemplazar los datos que conocemos, y de esta manera obtenemos que nuestra planta tiene una eficiencia térmica de 0,5015 o 50.15%, lo que quiere decir que este ciclo combinado ha elevado pues las expectativas que se tenían con respecto a los temas vistos, porque siempre los vimos individualmente, y el combinado nos sube la eficiencia alrededor de un 15%, siempre teníamos un 30 o un 35 máximo, y esta vez obtuvimos un 50%, entonces pues es eficiente, es bastante válido. Bien, con esto entonces terminaríamos la explicación del parcial que me correspondió de la asignatura máquinas térmicas. Feliz tarde.